Tiene que ceder, nos metemos con lo que va a ser la discusión en las próximas semanas y lo hablábamos hace un ratito nada más porque el gobierno decidió ingresar el proyecto de la reforma laboral y empezarlo a discutir. Vamos a ver si lo quiere discutir porque me parece que quiere un tratamiento exprés de esta reforma. Este gobierno no está dispuesto a discutir muchas cosas y me parece que tampoco este proyecto, pero ingresó por el Senado y se empiezan las sesiones extraordinarias justamente para ver qué es lo que pasa con este texto. Por eso estamos en comunicación con Carolina Moisés, que es senadora de Unión por la Patria por Jujuy. Carolina, ¿cómo estás? Rosario Ayerdi y todo el equipo de Alguien Tiene que Ceder te saludan. ¿Cómo te va, Rosario? Buen día, buenas tardes y a todo el equipo. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, la primera discusión que se dio, que además uno pensaba que lo primero que iba a aparecer era la polémica por el texto, pero nos desayunamos con un proyecto ingresado por la Cámara de Senadores, con Patricia Bullrich diciendo denmela a mí que yo la puedo sacar, pero un proyecto que plantea cambios impositivos y a partir de ahí una pelea o una polémica porque no debería estar discutiéndose en la Cámara Alta. Sí, bueno, nos sorprendió a todos igual, no solamente esto, ¿no? Que lo ingresaran por la Cámara de Senadores, sino también el volumen y nos da la impresión de que es la misma estrategia que con la ley bases, ¿no? O sea, tiran una bomba que estalla en mil esquirlas, afectando a muchos sectores y a diversos intereses, para que un poco cada uno vaya reaccionando y tratando de ubicarse ante la agresión. Digamos, son leyes muy, muy agresivas, y sobre eso después entablan la discusión en algunos casos, y en otros se cierran en que no se discute nada, ¿no? Creemos que ese va a ser el escenario con esta ley de reforma laboral, que claramente tiene un capítulo entero que, más allá de reformar cuestiones de la legislación del trabajo específicamente, lo que hace es modificar, derogar completamente leyes o parcialmente algunas que tienen que ver con exenciones impositivas, que tienen que ver con regímenes laborales específicos. Y bueno, en ese sentido es que varios de nosotros creemos que al haber incluido el paquete impositivo, la Constitución Nacional taxativa dice que en el artículo 52, que todo lo que tenga que ver con tributos tiene que ingresar como Cámara de Origen la de Diputados. Parece una cuestión de forma, pero bueno, claramente estas formas están determinadas por algo y no son interpretaciones. Es la Constitución Nacional la que establece justamente cuáles son las facultades de cada uno de los poderes y de cada una de las cámaras. En este caso, excluyentemente, todo lo que tenga que ver con materia impositiva, tributaria, aportes, contribuciones, como lo quieran llamar, pero en el texto de la Constitución dice tributos, debe ingresar por la Cámara de Diputados. Ahora, parece una cuestión de forma, pero no lo es. ¿Se puede frenar esta discusión en el Senado? Vos decís, se viola el artículo 52. ¿Se puede ir a la justicia para decir esto se tiene que discutir en la Cámara de Diputados y tiene que empezar por ese lado? Yo pensando en los tiempos legislativos también, que el gobierno está muy apurado por sacar el texto en las sesiones extraordinarias. Sí, lo de los tiempos del Ejecutivo, bueno, pueden tener sus intenciones y claramente operar para lograrlo, pero hay cuestiones reales, ¿no? Con el tiempo, y son las limitaciones que, por más voluntad política que ellos puedan construir, hay una realidad. Nos quedan 5 días hábiles la semana que viene y 4 más antes del 31 de diciembre. En 9 días hábiles, aún ambas cámaras trabajando a fondo, no se puede sacar esto. O sea, me parece que es más una cuestión discursiva, porque no hay tiempo real, digamos, para que de acá hasta el 31 de diciembre sacar por lo menos la reforma laboral, que realmente la estamos terminando de estudiar en su totalidad, porque si bien nosotros habíamos empezado con nuestros equipos técnicos, la CGT también con sus equipos, a analizar determinadas cosas que iban saliendo, versiones que se iban, corriendo en estas últimas semanas, hubo gran parte de sorpresa en mucho del texto, que además está armado muy inteligentemente
para derivarte a leyes que claramente quienes sabemos de esto podemos hacer, digamos, un complejo en corto plazo, digamos, pero los que están interesados, los que van a ser afectados, lo que de hecho hoy estamos viendo que esta ley pretende modificar estructuras en profundidad, y bueno, claramente en 9 días eso no va a pasar. Yo creo que lo que sí puede suceder, siendo realistas, es sacar el presupuesto antes del 31. Pero la reforma laboral, si querían sacar algo más rápido, tendrían que haber o planteado por etapas o, digamos, algo que quizás lo están largando ahora, pensando en que en febrero, cuando se reinicie la acción parlamentaria, se pueda trabajar, digamos. Senadora, buenas tardes. Leo García, de este lado. En las últimas semanas hemos hablado muchísimo de la cantidad de despidos, de cierres que hay en la Argentina, de muchas empresas. ¿Usted siente que hay sectores que de esa forma están presionando para que estos movimientos del gobierno de ingresar una ley por senadores y demás no tenga esa discusión, sino que se hable solo de una posible reforma laboral? Mira, primero, yo no creo que esta ley vaya a generar puestos de trabajo en lo inmediato. Eso tiene que quedar claro. Si bien el gobierno instala que el objetivo es generar puestos de trabajo, bueno, esto podrá en algunos casos facilitar, flexibilizar, generar más garantías a los empleadores. Sí, habrán cosas que hay que ver, o sea, a mí sí me gustaría, digamos, analizar determinados temas, porque hay cosas que bueno, efectivamente algo no está funcionando. Yo no sé si lo que el gobierno plantea es una solución, pero también tenemos que tener claro que algo no está funcionando cuando tenemos en la provincia de Jujuy el 47% de la población económicamente activa en negro. Digamos, trabajando o en actividades en negro, en la informalidad. No hablamos del emprendedurismo nada más o de los artesanos de la quebrada, digamos, tenemos realidades que claramente la tecnología, las comunicaciones, la industrial, digamos, el impacto de la tecnología en determinados trabajos ha generado, digamos, una transformación en los últimos 20 años que quizás digamos, no la hemos atendido en tiempo y forma, no hemos sido previsores, digamos, respecto a esto, a pesar de las alarmas, ¿no? El sistema en general, de los sindicatos, el ámbito económico, el mundo de las empresas, las universidades, digamos, como para replantear algunas cuestiones de manera más seria y más programática. Entonces nos damos con esto, que yo no creo que sea la solución, para generar puestos de trabajo, ni tampoco para resolver de fondo la cuestión del trabajo en negro, ¿no? Que supuestamente es lo que se quiere. Ahora, lo que vos me preguntás, Leo, no creo que los empresarios estén cerrando sus plantas o estén limitando su producción para generar una posición pública de temor, de miedo, y que eso motive a algunos a tener que apoyar o aprobar esta ley. No, eso tiene que ver con una real situación económica de las pymes, los medianos, los grandes, hasta las multinacionales, que ven que la retracción que ha tenido el consumo en la Argentina, la inflación, que es mentirosa, digamos, la del INDEC, porque realmente los costos de vida han aumentado, el estancamiento de los salarios, la depreciación de la calidad de vida en términos de, digamos, de consumo, es una realidad, y eso impacta en el día a día desde la despensa del frente de nuestra casa hasta los grandes supermercados, ¿no? Entonces creo que la cuestión de fondo que está marcando hoy la cantidad de despidos y en tantos rubros diferentes tiene que ver con una falla en el programa económico de Milei, donde claramente no se crece con o sin dinero, o sea, no, eso es una frase falsa, donde la realidad está demostrando que en Argentina no hay crecimiento económico, y si lo hubiera en algunos sectores, eso no está llegando, digamos, a la gran masa de la sociedad. Y con respecto puntualmente a algunos temas de la reforma laboral, también hay que ser muy, muy crudos en la realidad. Yo te digo, en el norte argentino, pero voy a hablar de la provincia de Jujuy, vos tenés empleados públicos, jornalizados, semijornalizados, programas de inclusión laboral. Los semijornalizados, digo, tenés jornalizados de 4 horas o los jornalizados formales de 6 a 8 horas. Plantas permanentes, con el sueldo estancado. Y tenés casi la mitad de la administración pública con sueldos bajo la línea de la pobreza. Eso estamos hablando de que supuestamente están en blanco y encima el gobierno mismo, la mitad del sueldo lo paga en negro.
Claro. Tenemos un gran problema de arrastrándose hace más de 20 años porque el salario de la administración pública, casi la mitad te lo paga en negro, entonces en manos, bueno, tenés un número, digamos, diferente al que está registrado en blanco, pero cuando te tenés que jubilar, te jubilan sobre los aportes hechos sobre la parte en blanco únicamente. Uh-huh. Ahora, vos lo decís, Carolina, que obviamente no se atendió desde hace muchos años y me parece que esto fue, o es una de las principales autocríticas que incluso se hace el peronismo durante el último gobierno, sobre todo, al que se llegó a perder la elección. ¿Qué se hace ahora desde el peronismo? ¿Se presenta una reforma propia? ¿Se discute sobre esto? ¿Cómo se puede hacer para decir, bueno, nosotros tenemos una propuesta, además de resistir a esta propuesta que no ayuda en nada ni al trabajador en blanco, ni al trabajador en negro, ni al que está perdiendo hoy el empleo? ¿Cómo hacemos para darle una propuesta? Bueno, el peronismo tiene un par de problemas, no lo vamos a negar, digamos. El primer problema es que no podemos unificar ni siquiera una versión en 10 puntos básicos en los cuales todos los peronistas podamos sentirnos que estamos de acuerdo. A ver, el Partido Justicialista armó una comisión de trabajo, de legislación del trabajo, donde, con todo el respeto con los compañeros que participan de esa comisión y que han estado abordando este tema, yo no creo que eso incluya la visión de todo el peronismo. Claro. ¿Sí? Porque lamentablemente el Partido Justicialista terminó en un club cerrado, digamos, de kirchnerismo puro. Mucho peronismo no está ahí y mucho peronismo está fuera de eso. Sí. Por otro lado, tenés el otro problema que es la inclusión federal del debate en esta problemática. Porque indudablemente no es lo mismo... Sí, lo que pasa con el trabajador del conurbano, el de Jujuy, sí, como... Exactamente, no son las mismas escalas económicas, no es lo mismo. Y esto no significa, digamos, que tengamos que ir por fuera de los convenios colectivos, porque en una entrevista me tergiversaron, me dieron vuelta a eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en cualquier propuesta que haga una fuerza política, que sea creíble y que genere expectativa y que sea seria, tiene que incluir las realidades socioeconómicas, culturales y de todo, por lo menos de gran parte del conjunto de los involucrados en este caso, que son, podemos poner dos ejes, los trabajadores que tienen hoy un trabajo en blanco, sí, que se verán impactados por estas nuevas reglamentaciones, y quienes no tienen trabajo y demandan tenerlo, ¿sí? Y otro sector que son quienes están en la informalidad y no quieren salir de la informalidad. Claro. Por ahí el peronismo niega esta parte. Claro. Entonces yo creo que parte de la crisis que tiene el peronismo es que ha quedado desarticulado en términos de representatividad de los sectores que históricamente fueron representados por el justicialismo dentro del movimiento. Y uno de ellos, lamentablemente, son los laburantes. Entonces los laburantes no ven al peronismo como una salida en términos de beneficios. Claro, ¿no? de mejoras. De mejoras, claramente. Y ahí, bueno, el problema no lo tiene el laburante, digamos, lo tenemos quienes, de alguna manera, en el transcurso de estas décadas, hemos ido perdiendo contacto con la realidad de ese laburante. Claro. Mira, nosotros, por ahí, lo decíamos, ya en el 21, cuando perdimos la elección del 21, nosotros detectamos que en la mesa peronista, ¿sí? En la mesa del domingo, ¿sí? En el barrio, ya no existía esta disputa de le saquemos a los más, a la redistribución de la riqueza pensando entre los que más tienen y los que menos tienen, sino que esa disputa empezó a darse en nuestra misma mesa de los laburantes, del que tiene un plan o las asignaciones universales, entonces 3, 4 hijos con asignación universal más la tarjeta alimentar más el subsidio de la garrafa social, ponele que acá no hay tanta conectividad de gas. Resultaba tener un mismo salario, casi, no salario, digamos, un ingreso, perdón, para expresarme bien, que aquel que tenía un salario formalizado en la administración pública, cumpliendo 6 horas de laburo, está bien, con aportes parciales y con ART, pero teniendo que trabajar las 6 horas, y en esa misma mesa estaba sentado un empleado de comercio, digamos, que tiene una carga horaria mucho más exigente, con muy poca diferencia de sueldo, digamos, para arriba, y el informal total. Entonces, vos decís, en realidad, parte del problema del peronismo es que no solamente
no quiso entender esta disputa de ingresos y de recursos que empezó antes, empezó con Macri, ¿no? Yo creo que empezó con Macri, pero se profundizó en la época del gobierno de Alberto y de Cristina, y no se quiso ver en esa instancia. Por eso tampoco se propusieron reformas. A esto agreguémosle en el contexto, digamos, el impacto de las nuevas formas de trabajo, de la tecnología también en algunos sectores. Entonces, bueno, nos hemos desenganchado por ahí de un problema que hoy, desde el Partido Justicialista, se lo ve desde lo teórico, desde lo jurídico, desde este cuerpo normativo que nos tiran como una bomba, y cuando algunos de nosotros queremos plantear las realidades laborales, bueno, ahí tenemos como un choque en la visión. Entonces es muy difícil que el peronismo pueda tener unificada una propuesta cuando las cosmovisiones de los peronistas en 2 o 3 elementos, pensando en un tema en particular, que son las reglas laborales, no podemos llegar a un acuerdo. Y tenés la desventaja también que del otro lado vas a tener ahora una compañera, entre comillas, como Patricia Bullrich, que es la radicalizada del gobierno en el Senado y que va por todo. Tal cual, y que no podemos, creo que otro problema que hemos tenido ha sido menospreciar al enemigo, digamos, o minimizar su poder. Creo que hoy no solamente la presencia de Bullrich, que tiene experiencia, voluntad política, acceso y quiere una construcción de poder parlamentario, acompañada por el número que ha mejorado, y ese número no lo podemos desvincular de la sociedad. O sea, ese número es el resultado de la voluntad electoral de gran parte de la sociedad, no digo de toda, pero de gran parte de la sociedad, que le dio este espaldarazo a este gobierno, que aún no estamos de acuerdo, digamos, ni en líneas generales ni en particulares con su pensamiento, pero yo no me enfoco, digamos, por ahí en el absurdo de Milei o en las barbaridades de Sturzenegger o en la hipocresía de Caputo o, digamos, en la doctrina Bullrich, sino en qué le pasa a la sociedad que nosotros teníamos que representar y que vota eso. Entonces nosotros también tenemos que empezar a recuperar, digamos, nuestra capacidad de expresión, de representatividad y de poder con la sociedad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, serán oportunidades que hasta acá creo que hemos perdido varias en estos términos, ¿no? En otros, sí, como vos decís, resistimos, defendemos, sostenemos desde el Congreso de la Nación una posición de decir, bueno, hay un núcleo de valores que entendemos que representa la argentinidad, que representa nuestro contrato social, que está dentro de las pautas de la democracia, que tenemos que defender, aunque a gran parte de la sociedad hoy esté, digamos, encaminada para otro lado, ¿no? Creo que tiene que haber este foco de resistencia. Lo que yo planteo es que a esa resistencia le tenemos que poner el valor agregado de la inteligencia política, de la estrategia parlamentaria y de la acción en común, digamos, con otros sectores. Por eso veo muy positivo en este tema la vinculación que tenemos con la CGT. La renovación de la CGT creo que también vino en este marco positivamente, y que podamos encaminar por lo menos una estrategia parlamentaria focalizada en este tema en conjunto, ¿no? A mí me pareció muy bueno, la CGT planteó esto de hablar con todos, sé que lo están haciendo, de juntarse con cada gobernador, con cada senador, más allá del signo político que tenga, y que me parece que por ahí va la cuestión, ¿no? De la construcción de voluntades. Muy bien, Carolina Moisés, senadora de Unión por la Patria, por Jujuy, te agradecemos esta comunicación con Alguien Tiene que Ceder. Muchas gracias, Rosario, un gusto. Por favor. Compartir con ustedes este rato. Gracias. 6 de la tarde, 2 minutos en todo el país, es momento del Siempre Noticias en Radio 10 en La Voz.